Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos. Bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Mis queridos amigos de Camino de Vida, hoy hablaremos de cómo la divina bondad de Dios nos deja conocer a Jesús. Hoy miraremos cómo a través del libro de Éxodo podemos aprender un poquito más, paso a paso, de lo que es la grandiosa solemnidad que Dios nos brinda cuando nos da la oportunidad de conocer a nuestro Salvador. Veremos también en esta segunda parte cómo encomendemos nuestros afanes al Señor. Y eso nos lleva a que Él es la cura, el remedio para nuestra ansiedad. Al comienzo estaremos hablando sobre la doble moral, algo que como seres humanos nos afecta tanto y de lo cual parece que a veces no ponemos cuidado suficiente. Temas en los que estaremos dialogando aquí en Camino de Vida. La doble moral es actuar de manera contraria a lo que se predica. Es presentar una cara y luego presentar una completamente diferente. Implica actuar de manera contraria a lo que nosotros decimos y predicamos. Es un tema que la Biblia aborda de varias maneras. En la enseñanza cristiana se enfatiza la coherencia entre las acciones y las palabras, así como la necesidad de vivir de acuerdo con los principios y los valores que se proclaman. Mateo 23 nos muestra cómo Jesús critica a los fariseos por predicar. Ojo, critica a los fariseos por predicar, pero no practicar lo que enseñan. Y dice, así que hagan y obedezcan todo lo que les digan, pero no imiten sus acciones porque ellos no hacen lo que dicen. La Biblia enseña que la hipocresía y la doble moral son contrarias al carácter de Dios y al llamado de vivir vidas de integridad y honestidad. Salomón en Proverbios 11:3 nos dice, la integridad de los rectos los guía, la falsedad de los desleales los destruye. Este versículo resalta la importancia de la integridad de nuestras acciones y la destructividad que debemos tratar de hacer contra la falsedad y la hipocresía. En la práctica, los seres humanos a menudo luchan con la coherencia entre lo que predican y cómo viven. A veces las personas pueden caer en la hipocresía debido a la debilidad humana, la presión social o la falta de reflexión sobre sus propias acciones. En la sociedad contemporánea, donde la imagen pública y la reputación a menudo son tan valoradas, la tentación de mantener una fachada externa de virtud puede ser muy fuerte, incluso si no refleja la realidad interna de una persona. Y es aquí donde más fallamos. Por otro lado, también es común que la gente critique la hipocresía y la doble moral de los demás, especialmente cuando se percibe como injusta o perjudicial. Sin embargo, es importante recordar que todos somos imperfectos y propensos a cometer errores. Lo triste aquí es que antes de mirarnos cómo actuamos nosotros, creemos tener el derecho de criticar y sopesar la acción y las palabras de los demás, queriéndolos acusar a ellos de doble moral sin que primero veamos cuál es exactamente nuestra situación.
La reflexión personal y el esfuerzo por vivir con integridad pueden ayudar a combatir la hipocresía en nuestras propias vidas y promover una sociedad más honesta y coherente. Si nosotros sintetizamos, tenemos que decir que la doble moral y la hipocresía llama a vivir vidas que no son las que realmente debemos vivir, ya que el llamado que nos hace la palabra es que haya integridad y coherencia entre lo que se predica y lo que se predica y lo que se practica. Los seres humanos a menudo luchamos por conseguir este ideal, pero la hipocresía sigue siendo un problema en la sociedad contemporánea. Y tenemos que decirlo con tristeza, cada día es más esa doble moral que se ve, que la honradez, la pulcritud y la santidad en la expresión y en el pensamiento que tenemos para conciliar lo que en algún momento es parte de nuestro entorno. Dijimos también que la divina bondad de Dios nos deja conocer a Jesús. En el libro de Éxodo, Moisés nos dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Entendamos que al respecto tenemos que mirar cómo es que la acción que nosotros realizamos desde el punto de vista material, humano, se estrella a veces contra lo que conocemos y sabemos que la palabra nos dice. Y queremos mostrar actitudes completamente contrarias cuando de verdad lo que suponemos es y debemos es hacer lo que el Señor quiere y nos manda que hagamos. Por eso tenemos que mirar esta frase. Cuán difícil es abrir nuestra propia identidad terrenal para conocer las cosas del Señor y tener temor de su ira y de su castigo. Siempre encontraremos que el hombre sigue siendo rebelde y que su misma actitud de desobediencia le tendrá atado al pecado, haciéndole estar bajo condenación y por su pecado y condición ser heredero de todo el castigo que el Señor tiene para quienes están fuera de su llamado, sin atender el sacrificio de Jesús y, por supuesto, quienes han rechazado la palabra santa de nuestro Creador. Queremos manifestarnos como hombres y personas solas, con absoluta autonomía para hacer, sin necesidad de nadie que tome nuestros casos, como si pudiéramos vivir y actuar solo bajo nuestra condición humana, como si fuéramos suficientes de vivir alejados de todo peligro y de toda tentación, como si fuésemos supernaturales o especiales para enfrentar con alguna posibilidad la gran batalla que el enemigo tiene entablada contra nuestras vidas espirituales y terrenales. Haciéndonos creer que somos capaces, el enemigo ha tomado posesión de la vida terrenal y en muchos casos de nuestra vida espiritual también, dejando que el ser humano vaya buscando su propia caída y también vaya separándose cada vez más del camino del Señor. Pero nada podrá variar ni hacer que cambie la voluntad de Dios cuando brinde a quien Él eligió desde antes de su creación, que estaríamos ante su presencia y alabaríamos su nombre y todo su esplendor como Dios y Señor de todo lo creado. En esa confianza y con esa fe descansa toda nuestra seguridad. Y estamos seguros de que estando en sus manos, confiamos porque solo Él nos dispensó y Él hizo que fuese realidad por medio de Jesús en nuestras vidas para su eternidad. Seguramente que muchas formas existirán y en muchas formas nos podemos dirigir y podríamos tener para seguir disfrazando y distrayendo la rebeldía que naturalmente llevamos a cuestas.
Solo cuando cumplimos a cabalidad y sin ninguna condición la ley y el mandato divino, podremos establecer que Él nos guarda y nos conserva para su gloria eterna, y solo porque Él así lo ha dispuesto, sin que nosotros tengamos ninguna participación, solo agradecimiento. El Señor lo da todo y también todo puede quitarlo cuando a Él le plazca. Él es poderoso y sabio, y su divina sabiduría conoce qué es bueno y qué debe dar a cada ser que Él creó. Conocer al Señor es conocer a Jesús, porque solo a través de Él podemos conocer el camino que Él transitó, y en su bondad nos lo enseña a quienes a Él place entregar. Nuestra condición es saberlo por su revelación en las Escrituras y obedecerle porque su infinita verdad es absoluta y nada humano puede intentar ir en contra de la voluntad de quien es Dios soberano y sobrenatural. Por lo tanto, tengamos siempre presente y que no se nos olvide en ningún momento que solamente la divina bondad del Padre Creador es quien nos deja conocer a Jesús y a través de él el camino para nuestra salvación. Estuvimos hablando, comenzando un corto estudio sobre lo que es la ansiedad. Establecimos algunos puntos que como referencia nos sirven para conocer a consecuencia de qué y qué debemos hacer cuando la ansiedad llega a nuestras vidas y cuando a través de ella empezamos a sentir algo como es lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Entender que Dios conoce todo, saber que a Él no le sorprende nada y entender también que bajo toda circunstancia Dios jamás carece de una solución, deben ser parámetros suficientes para que nos sirvan de fortaleza y entender que confiando en el Señor estamos salvos. No hay nada que pueda equipararse, que pueda compararse. En el estudio de hoy, en la parte del estudio de hoy, nos dice la palabra santa en el Salmo 55. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Encomienda al Señor tus afanes y eso será cura para tu ansiedad. El señor Hannah Whitide Smith cuenta una historia que ocurrió hace unos 100 años, pero que es tan actual como el periódico matutino que recibimos esta mañana. Un granjero con un caballo y una carreta ve a un hombre caminando con un saco pesado en su espalda, así que le ofrece un aventón. El extraño acepta y se sube a la carreta, pero mientras iban avanzando todavía estaba encorvado bajo el peso de su saco. El granjero le pregunta, ¿por qué no sueltas el saco? Imagínate, él se había subido a la carreta con el saco al hombro y no había dejado el saco descansar en la carreta. El hombre respondió, eso sería pedirte demasiado. Estoy agradecido porque me lleves, pero nunca esperaría que también cargaras mi saco. Es increíble y sorprendente este ejemplo. Es lo mismo que hacemos cuando aceptamos la oferta de salvación de Dios, pero insistimos en seguir llevando nuestras cargas. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Eso nos llama a que Dios no comenzará a trabajar en el problema hasta que tú se lo entregues. Es tanto como
no vas a ser tú quien le dé la solución. Voy a ser yo mientras yo tenga ese problema en mis manos para darle un arreglo. Él se involucra cuando lo invitas. Esperamos hasta que estamos hechos pedazos y entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos ayuda? Y eso nos pasa cotidianamente. En todas nuestras acciones siempre tenemos algo y es señalar mucho a los demás, pero no nos damos cuenta que toda es culpa nuestra. Si el Señor nos brinda su ayuda, ¿por qué no aceptarla? Es Dios, es mi creador, es mi Dios, es mi Señor. ¿Por qué no aceptar lo que mi Señor me ofrece cuando yo sé que esa es la solución? Dios nos dice, esperamos hasta que tenemos todo hecho un desastre y entonces nos preguntamos, ¿dónde está la ayuda que debíamos recibir? No tienen porque no piden, nos dice Santiago 4:2. ¿Le has pedido ayuda a Dios? ¿Has puesto el problema en sus manos confiando en que Él lo resolverá para su bien y esperando pacientemente que lo haga? Esto no significa que te vuelvas pasivo y que no hagas nada. Necesitas hacer lo que crees que es correcto y que te dé paz. Entiende la diferencia entre tu parte y la parte de Dios. Y no te frustres tratando de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Es una sentencia. No te frustres tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer. Es una enseñanza clave. Es clave en lo que el Señor nos regala y nos muestra. Por lo tanto, atendamos a su llamado y hagamos caso a lo que Él nos dice. Mientras tanto, meditemos en esto. Dios tiene un plan para tu vida. Ahí podríamos cortar, punto y aparte. Dios tiene un plan para tu vida. Eso es correcto. Que está por encima del alcance de tus pensamientos. O sea que tú no alcanzas a ver cuál es el plan que el Señor tiene. Porque lo que el Señor tiene está mucho más arriba que lo que nuestra mente puede copar. Y a veces nos sorprendemos tanto que no entendemos. De la misma sorpresa, no entendemos que este es el resultado de lo que diariamente sucede. Dios nos ofrece soluciones en todo momento y creemos que fuimos nosotros. Reconozcámosle al Señor que solamente Él es el que puede hacer y únicamente puede cambiarnos y darnos lo que necesitamos. Amigos, los invito para que me acompañen en un programa llamado Caminemos Buscando Ser Mejores. Hablaremos de la autoestima y también cómo valorarse y respetarse a uno mismo. En esta estación de radio y por las redes sociales. Mientras tanto, los invito también para que me acompañen mañana una vez más en este su programa Camino de Vida, en donde estaremos si el Señor así lo permite. Dios los bendiga. Buen día. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.